está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Festival por Más Vida. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30, desde las 19:30 horas, en el Galpón Cultural de la Estación Los Cardales. Festival por Más Vida. Música en vivo, testimonios de vidas rehabilitadas y un mensaje de esperanza. Festival por Más Vida. Podés colaborar con un alimento no perecedero a favor de nuestros centros de rehabilitación de adicciones. Festival por Más Vida. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de agosto, desde las 19:30 horas. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo. Organiza e invita Asociación Civil El Cambio y FM 96.9 El Cambio. Colabora Delegación y Centro Cultural de Los Cardales. Festival por Más Vida. Hechos 26-24. ¿Lo tiene? Diciendo él estas cosas, ¿en quién? En su defensa, dice, ¿verdad? Festo a gran voz dijo, ¿qué le dijo? Estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven, ¿cómo? Te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe que estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún, ¿qué dice? En algún rincón. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, ¿qué dice? Por poco me persuades a qué? Por poco me persuades a ser cristiano. Y, gloria a Dios. Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, ¿o por qué? Por poco, por mucho, solamente tú, no solamente tú, sino también todos los que hoy, me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice. ¿Y qué pasó? Y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraban aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y esto es palabra de Dios. Se lo leo en una versión un poquito más moderna. Dice, de repente Festo gritó, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. El rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo, sea en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted
como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Benerice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Y esto también es palabra de Dios. Y aquí vemos una hermosa historia del libro de los Hechos, ¿no? Hablando un poquito de que casi, ¿no? Y aquí vemos que este rey le dice por poco, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho, ¿no? De este acontecimiento mundial en el cual estuvimos cerca y por poco no llegamos a obtener algo, ¿no? Por poco. Y uno ve, ¿no? Al menos uno puede ver el paneo y ver cuánta frustración, cuánto dolor, cuánta expectativa había, ¿no? En algo que se vino fomentando, se fomenta y se hace todo un trabajo de marketing y todo un trabajo donde, ¿no? Se mueven millones y millones para cautivar casi a un mundo futbolero que son millones de personas. Pero fíjese usted qué interesante, ¿no? Porque aquí vemos a Pablo con una decisión de llevar el mensaje de salvación hasta lo último, a través de su vida, condenado a muerte, buscando de matarlos. Ahora él está allí con una gran oportunidad, tiene gente adelante y empieza a testificar. ¿Y qué testifica? De su conversión. Este perseguidor, como siempre hablamos, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que mataba a cristianos, que hacía lo posible para que todo cristiano que estuviera vivo terminara con su vida, ahora él tiene un encuentro con Jesús y de perseguidor pasa a ser perseguido. Casi. Por poco o por mucho, le decía a ellos. Pero él testificaba de que él no se había quedado con el casi, sino que él había logrado eso a través de la misericordia, la gracia de Dios. ¿Quién fue el que le salió al encuentro a Saulo? ¿Quién fue? Jesús. Hola, por favor, ponga cara de campeón. Usted y yo somos campeones. Los veo que están en otro planeta. Le voy a preguntar, ¿qué está pensando todavía? ¿En el referee italiano? ¿Está pensando en la cuenta que mañana no puede pagar porque el referee ya tienen la suya depositada en alguna cuenta en las Islas Caimán? Pero lo que quiero decir es esto. Tenemos que entender que lo que nosotros tenemos no lo podemos callar. Y que como de alguna manera este sistema humano hizo todo este marketing y este trabajo para que hoy mucha gente estuviera concentrada y apasionada en ir tras esa copa, nosotros tenemos un premio mayor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos la vida eterna. Decirle que está al lado tuyo, vos tenés el mejor premio que exista en el universo. Vida eterna en Cristo Jesús. Decirle, así que vos no tenés que estar lamentando una copa, tenés que estar dándole gloria a Dios por el premio que Dios nos dio. Y ese premio encima no lo merecíamos. Porque ¿quién fue el que venció por nosotros? Jesucristo venció por nosotros. Un poco como que... ¿Quién fue que venció por nosotros? Van a decir los alemanes. Y van a decir el referee. Perdón, es un chascarrillo. Pero como los veo tan, ¿no? Se siente todavía ¿cómo se llama? El ruido a tribuna acá, se siente. Pero gracias al Señor, ¿no? Que está acá en esta noche, ¿no? ¿A dónde hubiera estado? Ya se hacía en el obelisco usted ahí. El obelisco ahí arriba del obelisco. Bueno, vamos para la iglesia, dice. No, nosotros somos campeones. Nosotros tenemos algo maravilloso. Y este Pablo la tenía bien clara. Y se para delante de toda esa gente de mucha importancia y empieza a dar su testimonio, empieza a testificar. ¿Qué empieza a hacer? A testificar. Ya está con la canción, no vamos a ir cantando. Empieza a testificar y empieza a hablar precisamente esto, contar de lo que él había logrado y ahora él estaba queriendo que los otros lo logren. Y es interesante porque empieza este relato cuando Pablo, después que él contó, dice diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz, aquel que lo había traído para que él hablara, pegó un grito y dijo, estás loco, realmente estás loco, porque Pablo se lo conocía en su tiempo de Saulo como una persona muy académicamente preparada, incapaz de poder llegar a creer en la resurrección de los muertos. Pablo era tenido como fariseo de fariseos, tenía toda una trayectoria y de alguna manera había logrado una posición dentro de la religión de aquel entonces que
iba en contra de que él pueda razonar una fe tan sencilla. Tengan en cuenta esto, nuestra fe es sencilla. A veces lo único que la complicamos somos nosotros los predicadores. Pero nuestra fe es sencilla, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna, ahí está. El mensaje de salvación. El mensaje que tenemos que convidar. La gente dice, yo no sé qué predicar. Y tenemos que predicar lo que hemos recibido de parte de Dios. Preguntarle al que está al lado tuyo, ¿estás convertido? ¿O estás casi convertido? Si estás casi convertido no te sirve, porque a Festo y a todos los oyentes de ese momento, por poco no nos persuade, por poco no. Y él dijo, por poco, por mucho, quisiera que ustedes puedan recibir lo que yo he logrado. Entonces, qué interesante que podamos estar en esta noche, primero agradecidos a Dios por esta salvación tan grande, lo primero. Porque vuelvo de vuelta, ¿no? Todo lo que no se valora, ¿qué se hace? Finalmente se pierde. Todo lo que no se valora, finalmente se pierde. Entonces, cuando uno valora algo, ¿qué hace? Lo cuida, y si lo valora demasiado, hasta lo muestra, ¿no? Se da, ¿no? Tiene un lindo auto, ¿no? Entonces, de colección y le gusta, entonces sale y da una vuelta y lo muestra. ¿Por qué? Porque es lo que usted valora, ¿sí o no? Pero algo que no valora lo tiene ahí, ¿no? Le pone una maceta un día, le pone una enredadera. Cuando quiere acordar ya no sirve ni para repuesto. Pero sin embargo nosotros tenemos que saber darle el valor a esta salvación tan grande. Y me apasiona lo que Pablo le cuenta, porque Pablo relata su conversión, él cuenta, y precisamente no relata, ¿no? Interesante, no relata que de repente estaba desahuciado de los médicos y Dios hizo un milagro. No relata que estaba pobre en la máxima pobreza y de repente empezaron a venir lingotes de oro a su vida, sino que él hace un relato muy interesante. Su relato de conversión es, me encontré con Jesús. Dios lo que dice, yo no tengo testimonio. ¿Qué le voy a contar a la gente si yo no andaba con una ametralladora como este que tengo al lado? Yo no hice tanto mal como aquel otro, ¿no? Y empezamos a buscar a ver qué clase de testimonio. ¿Cuál es el testimonio más impactante? Es que seas salvo. ¿Cuál es lo más apreciado que tenés para convidar a los otros? Es la salvación que hemos recibido y que no la merecíamos. ¿Cuántos saben que no la merecíamos? Yo no la merecía. Pero Dios me salió al encuentro como le salió el encuentro a Saulo de Tarso. ¿A usted Dios le salió al encuentro? ¿Está seguro de su salvación? ¿Le da el valor a su salvación como tiene que ser? Porque también, refresquemos la memoria, Pablo estaba condenado a muerte. Y él estaba allí exponiendo su conversión. O sea, él no estaba llorando diciendo, si yo soy fariseo de fariseos, soy ciudadano romano, déjenme libre, moviendo sus influencias para recibir la libertad. No, él tenía un llamado de parte de Dios para llevar el mensaje a lugares donde no podía llegar de otra forma, si no era de esa, con una condena en su vida. O sea que a él no le afectó lo que estaba viviendo en la misión que tenía. ¿Alguien me está escuchando? Somos muy fáciles de dejarnos influenciar por lo que nos sucede, ¿no? Un predicador decía estos días que entramos en un proceso, pero a veces hay sucesos que detienen el proceso. Es un trabalengua, ¿no? Estamos en un proceso y él dio una linda representación, porque yo estuve ahí cuando en una fábrica de autos, el auto empieza en un lugar que se llama estampado, que son pedazos de chapa que toman la forma del guardabarro, de la cabina, del techo, y todo se va ensamblando y vienen robots, y entonces lo sueldan ahí, y va tomando forma, y sigue por una cadena así, como suspendido así, llega a un lugar que hay como una bañera, se mete allá adentro con dos cables, uno positivo, uno negativo. Cuando se sumerge, se le da un shock de corriente y se le pega allí la cataforesis, se le llama. Y así sale, entra a un horno, sale luego, se le hace algunos retoquecitos,
Ya entra pintura y de pintura pasa a otro lugar donde cada persona va poniéndole algo, pero finalmente, al final de ese proceso, hay alguien que está con una llave, lo pone en marcha y sale andando con ese auto. Cuando el Hijo del Señor entra en el proceso de Dios, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se empieza a armar una nueva vida, pasa por una cataforesis, en realidad pasa por el bautismo por agua, se le da un shock de fe y habla en lenguas. Así que ahí sale hablando en lenguas, va a un lugar, lo pintan, le hacen chapa y pintura. Antes tenía una cara de amargo, una cara de... ¿no? Entonces ahora lo pintan, lo ponen lindo, ya empieza a tener más confort. Pero ahí suceden cosas a veces. Y lo que sucedía a veces es que por ahí había o una ruptura en alguna máquina que iba empujando esa cadena que movía esos vehículos, o a veces faltaban repuestos, faltaban autopartes y entonces se detenía. ¿Por qué? Porque no podía seguir si no iba ensamblándose de la manera que tenía que ser. Hoy está haciendo un curso de automotor. Saludo al garage. Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Cuando sucedía eso se detenía. Un suceso. No hay paragolpes, ¿listo? ¡Tuc! Se frenaba y hasta que no entraban los paragolpes había que frenar la producción. Pero no era que se desarmaba el auto, no era que se tiraba todo para atrás, sino que ese suceso detenía el proceso hasta lograr obtener lo que hace falta para que el proceso siga. ¿Cuántos saben que estamos en un proceso? Levanten la mano los que saben. Pero tenemos que ser sabios y tener esperanza en que el proceso que Dios empezó en nuestra vida lo va a continuar. Lo que tenemos que hacer es no hacer que ese suceso haga que tiremos todo para atrás. Porque Pablo empieza y cuando empieza su proceso, él se encuentra con el Señor, queda ciego y entonces es llevado de la mano. Usted sabe la historia, lo llevan a un lugar, lo tienen ahí y él está ahí sin ver. Pero luego Dios, en ese proceso, manda a alguien que ore por él para que recobre la vista. ¿Por qué acaso Dios no le podía haber dado la vista en el momento? O decir, a esa misma voz o esa misma presencia o el mismo Jesús, llegar de vuelta y decir, bueno, ahora quiero que veas. ¿Por qué tuvo que usar a un siervo? ¿Se imagina usted por qué? Porque en ese proceso que Dios nos tiene, también nos enseña que somos necesarios los unos a los otros. Si no, a veces andamos como el super hermano, ¿no? La super hermana, no necesito de nadie. Yo me autoabastezco mi fe, ¿no? Yo lo puedo todo y no necesito de nadie, no necesito oración de nadie. Pablo estaba teniendo una hermosa enseñanza, necesitaba del otro. Y el otro estaba teniendo una muy buena enseñanza. Tener que ir a orar por Saulo. Y cuando arranca para ir a orar le dice al Señor, pero vos no sabés todo lo que me hizo vos no sabés todo lo que hizo. Pero ambos dos estaban en un proceso. Aquí vemos que Pablo tenía bien claro que él había sido diseñado por Dios para llevar el mensaje a lugares donde no podía entrar de otra forma. Así que ahí estaba en ese proceso, cumpliendo y no dejando que ese suceso, las cadenas, la condena a muerte. ¿Cómo podría estar una persona que es condenada a muerte? ¿Usted sabe cómo podría estar? Días atrás hablábamos, ¿no?, de este Pedro que estaba por ser muerto al otro día y entonces estaba esperando para que amaneciera, para que le cortaran el cogote o el cuello. Perdón, corte también esto. Van a trabajar los editores. Pero sin embargo él agarra y dice,
que dormía tan fuerte, y Casiodoro del Reino, una de las versiones antiguas, dice que le hirió el costado para despertarlo. O sea, ¿cómo una persona que está condenada a muerte puedes tener tanta paz? Entonces, con amor, volverle a preguntar al que tenés al lado, ¿casi estás convertido o estás convertido de verdad? Entonces, y alguien puede decir, ¿me lo está diciendo a mí? ¿Se lo estoy diciendo a usted? ¿Me lo estoy diciendo yo? Entonces, no puede haber variación, aunque cambie la situación, no puede haber variación en nuestra decisión y en mantenernos firmes para que Dios sobre y se termine el proceso en nuestra vida. Tenemos algo maravilloso que es vida eterna, ¿con quién? En Cristo Jesús. Tenemos esa bendición tan grande, pero tenemos una misión que cumplir, que es predicar el Evangelio, que es dar testimonio a los otros de nuestra conversión. A la gente no le interesa cuánto sabe de Biblia, porque precisamente Pablo era fariseo de fariseo, era instruido a los pies de Gamaliel. Pablo conocía la ley de punta a punta, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Él sabía todo lo que tenía que saber alguien que practicaba la religión en aquel entonces. Pero se dio cuenta que eso no era lo que Dios le había llamado a hacer. Lo que Dios le había llamado a hacer era no solo caminar en el proceso de Dios, sino llevar el testimonio de su conversión, de su vida. Así que tome un compromiso con Dios, que mientras esté en esta tierra, pase lo que pase, usted va a convidar lo tan grande y maravilloso que recibimos de Él, que es esta salvación tan grande. Cómo Dios nos trajo, cómo Dios obró nuestra vida, cómo Dios cambió nuestra realidad. ¿Sí o no? ¿A alguien Dios le cambió la realidad? A mí me la cambió. Y déjeme que le diga algo, la gente está observando. Yo me quedaba, no sorprendido porque sé que es así, pero me gustaba cómo una persona, hablando de una familia de aquí adentro, daba detalles de cómo lo conocía y de cómo era ahora. Y a veces pensamos que no nos están observando. Porque eso da autoridad a tu vida cristiana. Autoridad a tu vida cristiana no da que tengas esto que tengo yo en la mano. Autoridad a tu vida cristiana no da que sepas esto de revés derecho de memoria. La autoridad te da cuando vivís el Evangelio. No cuando lo hablás, ni cuando lo decís, ni cuando lo sabés. Cuando lo vivís. ¿Cuándo tenés autoridad de Dios? Cuando lo vivís. Sencillamente así. Y él estaba allí enfrente de las autoridades y dice que él estaba testificando y uno le gritó, estás loco. ¿Cómo le dijo? Wow, estás loco. ¿Cómo le dicen a usted cuando empieza a hablar de Dios? A mí no me dicen nada porque yo de Dios no hablo, paso desapercibido. Es más, estaban todos gritando, Argentina, Argentina. Yo salí despacito y me vine para acá. Ahí yo vi en la placita, vi hoy algunos que estaban así, tipo como caciques así de que iban a salir a la guerra, así todos. Wow, dije yo, qué lindo, porque sabe que estamos proyectando hacer una caminata de la fe, como hicimos la otra vez, una caravana de la a la vida, ¿vio? Y vamos a salir y ahí vamos a ver esos que pintan los autos, a ver si ahora pintan y le ponen Jesús te ama. Capaz que ahora después no quieren arruinar la pintura de su auto, porque sí, para Argentina lo pintan, pero para... Así que ahí le vamos a poner bien grande, Jesús te ama. No peque, por favor, yo le voy a poner Jesús te ama. Pero qué interesante, y gritar y hacer ruido, gloria a Dios. Pero si nosotros le damos el valor que realmente tiene esta salvación tan grande, no vamos a andar con, como se llama, una bolsita de papel y dos agujeritos así, ¿no? Y queriendo golpear ahí. No, vamos a mostrar bien que lo que tenemos no solamente no lo merecíamos, sino que nos hace tan bien que lo queremos convidar a los demás. Pablo estaba condenado a muerte, pero él no cesaba de contar su testimonio. Pablo sabía que Dios tenía un plan que él llegara a Jerusalén, pero todo un proceso, ya hubo naufragio, hubo tantas situaciones, pero él sabía que su vida estaba diseñada para el plan de Dios. Y entonces decía, la ley romana decía que había que matar a todos los presos antes de que el naufragio llegara, porque eso iba a hacer que
no se escapara ninguno. Usted sabe lo que pasaba ante las leyes romanas cuando se le escapaba un preso. ¿Qué le sucedía a los que custodiaban? Pagaban con su propia vida. Entonces, para asegurarse eso, ellos mataban a todos los presos y sin embargo Dios estuvo y puso gracia en la vida de Pablo y él pudo pasar, y no solamente eso, sino que todos salieron salvos y sanos. Pero fíjense cuántas veces no nos suceden cosas que nos detienen en el proceso. Imagínese Pablo en este proceso que tenía que llegar a testificar a este rey y a todas estas grandes personalidades. Dice la Biblia que cuando salieron de ese naufragio, todo mojado, la gente fue muy amable y encendió una fogata, y entonces él, queriendo colaborar, al tirar la leña, ¿se acuerda lo que le pasó? Al tirar la leña, sácate, se le prendió una serpiente en la mano. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Pablo? ¡Ay, me voy a morir! Siempre lo mismo este pastor. Me voy a morir. ¿Y qué hizo así? Se sacudió. Decirle al que está al lado tuyo, sacudiste, no le des la importancia que tiene que tener esa serpiente, no le des. No le des importancia. Decirle al que está al lado, no le des importancia. Es una pequeña yarará. Y entonces se sacudió y siguió haciendo. ¿Y qué decían los demás? ¿Qué decían los demás? Ahora se va a hinchar. Ahora se... Esta vez sí. Y entonces había una tribuna de los que querían que perdiéramos. Ay, no, se me escapó, eso era otra cosa. Y ahora sí, esta vez sí, decían, ¿no? Entonces se hacían así, tipo este hombre del dueño de la empresa nuclear, ¿no? Usted no lo ve, ¿no es cierto? Que no es pecador. Pero, no, entonces estaba ahí diciendo, excelente. Esta vez sí. ¿Y qué pasó? Y dice que no pasó nada. Y entonces primero dice, el juicio fue, mirá, quiso zafar de una y no pudo. Ahora le vino porque se lo merece, ¿no? Así muchas voces andan por ahí. Pero luego que vieron, uy, no pasó nada. ¿Qué pasó? Se convirtió en la atracción de esa isla. Se convirtió, ahora todo el mundo venía y quería lo que él tenía, porque habían visto que en él había un proceso que no se detenía ni ante naufragios, ni ante serpientes, ni ante nada que el diablo haya querido hacer para que él renegara de su fe. Déjame decirte algo, y esto te lo digo con todo el corazón. No permitas que ningún suceso detenga el proceso de Dios en tu vida. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de los que volvemos atrás. Dios nos llamó porque sabe que en Él somos campeones. En Él podemos conquistar, en Él vamos a avanzar. Y aunque el diablo se levante, Dios plantará bandera. Y por un camino vendrán, pero por 7 irán, porque Dios está con nosotros. Si lo querés, dale las mejores palmas al que vive y reina para siempre. Porque ese es mi Dios. Ese es tu Dios. El Dios que tiene el poder para cambiar toda realidad. El Dios que conoce nuestra debilidad y nuestra humanidad. Pero solo, déjame decirte algo y te lo digo con todo el corazón. Acordate de ese proverbio que dice que el necio, aun cuando cierra la boca, es contado por sabio. No abramos la boca, no abortemos la bendición. No seamos proclamadores de la desgracia, no le creamos al diablo. Yo sé que hay realidades que son muy potentes. Imagínese usted, ¿cuántos creen que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Alguien lo cree? Bueno, entonces imagínese usted que Pablo fue a tirar en el fuego ramas y de repente sale una serpiente y se le prende el brazo. ¿Usted cree que ahí estaba el suero antiofídico? Entonces dice la Biblia que vino un helicóptero, se tiró Rambo ahí de unos 150 metros de altura, salió corriendo con la jeringa y ¡cha! Le puso un jeringazo. Y lo salvó a Pablo. ¿Así dice? No había ciencia, no había helicópteros, no había nada que podría hacer que la realidad de Pablo cambiara. Solo Cristo, el diseño de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta noche y bendigo esta palabra.
Te pido, Espíritu Santo, que tú bendigas a los que están a la distancia y que a través de esta palabra, Señor, puedan moverse en fe. Señor, oro por aquellos que están detenidos, porque esa circunstancia, esa situación, ese suceso los ha detenido. Señor, te pido que tú empieces a obrar de una forma poderosa y que desates bendición en esas vidas. Señor, que venga una unción de confianza en avanzar, de confianza en levantarse y avanzar, Señor. En el nombre de Jesús, lo declaro sobre sus vidas. En el nombre de Jesús.